Hola, buenas tardes. Grabé este video a petición de Mauricio para compartir con ustedes de una manera de pronto rápida, práctica y entendible qué es la membresía de la iglesia y algunas preguntas que nos hicieron. Bien, primero que queremos hablar es qué es la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia podríamos entenderla como la manera ordenada y la manera de vida de ser parte de una iglesia local. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando depositamos nuestra fe en Él y creemos, el Señor se encarga de hacernos partícipes o darnos la membresía a su iglesia universal. Es la iglesia universal del Señor, la iglesia que está por todo el mundo, y es el Espíritu Santo el que dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que Él es quien nos hace parte o partícipes de esa iglesia del Señor. Ahora, la iglesia del Señor pues está extendida por el mundo y está extendida en diferentes lugares y está puesta en iglesias locales. Y las iglesias locales pues necesitamos tener también una membresía para cada iglesia local. O sea, hacer que las personas que están allí empiecen a formar parte de una manera ordenada, de una manera formal. Eso es la membresía de la iglesia. Formar parte de una iglesia local de una manera ordenada. Eso lo vemos en la Biblia, por ejemplo, no lo tenemos claramente, no hay un versículo que diga tal cual el tema en cuanto a la membresía, pero está implícitamente en muchas partes. Cuando en la primera iglesia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, nos muestra cuando empezó la iglesia que creyeron y nos da unas cifras exactas. Dice, con esa predicación, ese día creyeron 3.000 personas. ¿Cómo se llevó ese registro? Alguien tuvo que llevar ese registro. Así que hubo una manera formal de ver quiénes empezaban a participar de la iglesia. En otro momento de esa misma iglesia dice que creyó un número como de 5.000. Igualmente, hay una cifra, por lo tanto, hay un registro de eso. Y así la Biblia nos va mostrando en cierta manera listas o maneras ordenadas donde se llevaba en cuenta cuántas personas o quiénes estaban participando de esa iglesia local. Ahora, eso fue la iglesia en Jerusalén. Pero, por ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo, y en la primera carta a Timoteo, que era el pastor en la iglesia de Éfeso, y le dice allí en el capítulo 5 que tengan cuidado de las viudas que había en la iglesia. Pero le da unas recomendaciones para las viudas, y es interesante que allí en un versículo de primera a Timoteo capítulo 5 dice que las que hay que tener en cuenta son las viudas que estén en lista. O sea que había un registro formal y ordenado de las personas que conformaban esa iglesia. Había un conocimiento entre ellos. Eso nos deja ver que hay una membresía para las iglesias locales. Eso y muchos textos pues, nos ayudan a entender eso, pero de una manera general, la membresía entonces es formar parte de una manera ordenada y de una manera formal del grupo de creyentes que conforman una iglesia local. Todas las personas pueden asistir a una iglesia local, pero para ser miembros o quienes forman esa membresía son los que llegan a formar parte de esa lista o de esa manera ordenada. Bueno, creo que eso nos lleva a la segunda pregunta, que es ¿para qué sirve la membresía en la iglesia? Bueno, realmente tiene muchos beneficios y finalidades la membresía o formar parte de una iglesia local, formar parte de la membresía de una iglesia local. Entre muchas cosas, pues bueno, solamente quiero tener en cuenta algunas pocas. Nos ayuda a tener identidad y a tener ese sentido de pertenencia con una iglesia local. Cuando formamos parte de una iglesia local, empezamos a tener identidad con esa iglesia, con las personas que están allí congregándose, son nuestra familia y empezamos a tener esa identidad, nos identificamos con ellos. Eso es muy importante, identificarnos con las personas que nos congregamos, con quienes nos reunimos a adorar al Señor. También nos ayuda a tener un sentido de pertenencia, nos sirve para tener sentido de pertenencia. Cuando yo soy parte de una iglesia local, tengo ese sentido de pertenencia de que esa es mi iglesia. Bien, le pertenece al Señor, es verdad, pero es mi iglesia porque yo formo parte de ella y porque yo estoy en ella. Y tenemos sentido de pertenencia y vemos las cosas de una manera distinta. Pensémoslo como en el ejemplo de una familia, ¿verdad? En la casa tenemos las puertas abiertas para todos y pueden venir muchas personas a visitarnos o a ser amigos, pero no es para ellos el ser parte de la familia, a los que vienen acá, pero los que son parte de esa familia tienen un sentido de pertenencia e identificación mucho más fuerte con nosotros. Eso nos pasa en la iglesia local, pero además en la iglesia local nos sirve mucho y es un beneficio para poner en práctica nuestros dones al servicio del Señor. Ahora, un creyente recibe dones, está llamado a poner sus dones al servicio, pero la manera indicada es por medio de la iglesia donde se congrega. El Señor es un Dios de orden y Él deja ver ese orden en muchas de las cartas que nos da en cuanto a la iglesia.
Así que en un cuerpo hay muchos miembros, nos dice la palabra de Dios, y cada miembro en particular tiene una función específica. Cuando formamos parte de una iglesia local, sabemos dónde nos va a poner el Señor, en qué manera podemos funcionar con nuestro don de una manera adecuada y ordenada como el cuerpo que debemos ser. Eso es muy importante y muy beneficioso. También es muy beneficioso porque nos ayuda, por ejemplo, a rendir cuentas, ¿sabe? Cuando formamos parte de una iglesia local, tenemos una necesidad de rendir cuentas. Formamos parte y empezamos a beneficiarnos de muchos derechos que se tienen en la iglesia local, pero también de muchos deberes que tenemos como iglesia local. Y tenemos que rendir cuentas porque somos parte de una iglesia, porque hay una organización en nosotros que es la iglesia, y entonces es bueno porque tenemos a quien darle cuentas. Si no formáramos parte de una iglesia local, de hecho hay personas que quieren mantener esta idea como si no fuera bíblica, la idea de membresía de iglesia local. Podríamos decir, un domingo voy a Tunal, a la iglesia de Tunal, otro domingo voy a la iglesia de Pontevedra, otro domingo me voy a la iglesia de Soacha, otro domingo me voy a la iglesia en Normandía, otro domingo me voy a la iglesia de Bosa y me la paso así. Bueno, pues voy, recibo palabra del Señor, conozco personas, pero nunca me identifico realmente en ninguna iglesia. Y nunca va a haber esa autoridad real sobre mi vida, como el pastoreo, como el liderazgo y como poner mis dones al servicio. Esa es la gran diferencia de empezar a formar parte de la membresía de una iglesia local. Así que sirve para muchas cosas, sirve como para eso, sirve para recibir una recomendación. Si estamos en una iglesia local, y somos miembros de la iglesia local de Tunal y nos movemos de ciudad quizá y nos vamos para Medellín y queremos empezar a formar parte de la iglesia de Medellín, vamos a poder recibir una recomendación de una iglesia local. Una iglesia local va a poder dar fe de nosotros y esto también es bíblico. Pablo hablaba de eso en la segunda carta a los Corintios capítulo 3 y hablaba de cartas de recomendación que se manejaban entre las iglesias. Entonces es interesante y es bíblico que si llegamos a otra ciudad, Medellín, Cali, y podríamos decir, traemos una carta porque formamos parte de una iglesia local que nos puede recomendar. Y eso hace que podamos incorporarnos pues rápidamente a otro grupo de creyentes que llevan pues nuestra misma denominación o nuestro mismo ritmo de trabajo. Así que son muchos beneficios, pero pues resumiéndolos básicamente podrían ser esos. Y había una tercera pregunta que es, ¿cómo me hago miembro? ¿Cómo me puedo hacer miembro de una iglesia local? Bueno, cada iglesia local tiene y va a tener seguramente unas normas diferentes, me imagino, pero la mayoría vamos a coincidir en las básicas porque son bíblicas. Lo primero para formar parte de la iglesia local es ser creyente, es haber creído realmente en el Señor Jesucristo. No podemos ser miembros de una iglesia local si no somos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Es evidente, es obvio. Así que cuando creemos en el Señor Jesucristo, ya somos miembros de su iglesia universal y pues necesitamos ubicarnos en una iglesia local. Primer requisito, ser creyentes, haber puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, haber creído realmente que somos pecadores y que a través de la sangre preciosa del Señor Jesús hemos recibido esa salvación, esa vida eterna y tenemos ese nuevo nacimiento que da fe de que somos parte del reino de Dios. Bueno, haber creído, primer requisito. Segundo requisito bíblico lo vemos también en Hechos capítulo 2 y vemos cómo los primeros creyentes tenían básicamente unos pasos, creían, se bautizaban y luego formaban parte de la iglesia. Así que también tenemos un requisito general, pero muy puntual, que es ser bautizados. Con el bautismo manifestamos nuestra fe a otras personas, a otros creyentes, y estamos mostrando nuestra identidad primero con Cristo y con el mensaje de salvación, pero también con otras personas. Así que es haber creído, ser bautizados, y en el caso, por ejemplo, de la Iglesia Bautista de Tunal, tenemos un requisito que es haber estado por un tiempo específico, haber durado en la iglesia por lo menos un año. ¿Y por qué existe este requisito? Porque en ese año le da tiempo a la persona que quiere formar parte de la iglesia local de realmente conocer la iglesia y saber si se identifica con la doctrina de la iglesia, si se identifica con el modo y manejo y formas que hay en la iglesia y si está seguro de que quiere participar. Sería muy ilógico y quizá muy apresurado que alguien llegara, estuviera un mes, 2 meses, le dijera, sí, me gusta mucho, quiero formar parte, y entonces hiciéramos algo muy rápido y recibiéramos a esas personas como miembros, sin que aún nos hayan conocido y sin haberles conocido. Podría traer problemas, no en todos los casos, pero seguramente sí. Así que para evitar eso, y pensando en llevar un orden indicado,
queremos que las personas duren por lo menos un año mientras están en la iglesia, mientras están formando parte y mientras están recibiendo enseñanza y la doctrina de la cual predicamos y enseñamos. Eso les da tiempo a ellos de identificarse y saber si están de acuerdo con la doctrina que enseñamos, pero también le da tiempo a la iglesia de conocer la persona y saber si esta persona se está identificando con nosotros y tiene el sentir correcto. Son requisitos más a manera de formas que hemos entendido que pueden ayudarnos a un mejor funcionamiento, pero es la manera en que tenemos. Ahora, hay una lista más general de requisitos que se manejan en la membresía, porque hay que hacer un curso para Iglesia Bautista Tunal de membresía, y es un curso que se da por algunas semanas, son 4 o 5 clases, donde se explica de una manera muy detallada eso que estamos hablando. Y allí las personas toman el paso si quieren empezar a formar parte de esta membresía. Hacen una solicitud, la iglesia como tal aprueba esta solicitud y la persona empieza a formar parte de esa iglesia local. A manera general es como lo hacemos y bueno, es quizá tomando los parámetros bíblicos, pero también, como dije, es algunas de las formas que hemos adoptado como iglesia local. Todo lo hacemos en pro de la edificación, en pro de la gloria del Señor y en pro de cuidar de la mejor manera cada iglesia local para que podamos andar ordenadamente. Obviamente nada garantiza nada, no garantiza esto que una persona se haga miembro de una iglesia y quizá no sea creyente, se pueden ver esos casos, no garantiza que en ese año la persona después termine por no estar de acuerdo, no lo garantiza, pero tratamos de hacerlo en ese sentido para cuidarnos de la mejor manera y no afectar a otras personas ni que seamos afectados como iglesia. Así que espero que sea útil esta información, faltan muchos detalles por revisar, pero les animo a que sigan procurando en ese sentido esa edificación y a buscar esa manera de ser miembros de la iglesia a los que aún no lo son. Los requisitos, hay otros más, como les dije, hay una lista detallada de recibir unos discipulados, es haber recibido información y doctrina de parte de la Biblia por medio de nosotros, como son unos cursos que damos y un grupo específico que se tiene, pero pues todo esto es más detallado en la información que se da en los cursos. Espero que sea útil, les deseo una feliz tarde y bendiciones.